Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer tramo del programa de hoy vamos a conversar sobre el escenario electoral. Tenemos elecciones este fin de semana y, como siempre, bueno, el principal determinante del voto de la ciudadanía es la evaluación que haga del gobierno en estos primeros 2 años de gestión. Facundo Cruz, que nos acompaña hoy, politólogo, nos envió un gráfico muy interesante, como se ve el voto del oficialismo a través de los años, en función que tiene mucho que ver, por cierto, con la evaluación que hace la sociedad del gobierno, ¿no? Ahí tenemos el año 85, triunfo del oficialismo en pleno plan austral, luego los triunfos de la época de Menem con la convertibilidad, la caída en el 97 cuando surge la alianza, después la crisis del 2001, luego se recuperan en los años del kirchnerismo hasta el 2009, que retrocede, fue la elección posterior a la resolución 125, conflicto con el campo, y después, bueno, la elección del 2017 de Macri en su mejor momento, ¿no? Ahí claramente se puede ver cómo la evaluación del gobierno nacional fue determinante para los votos de los oficialismos en las elecciones legislativas, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de vuelta para estar en el programa. Es un parámetro interesante el resultado nacional agregado que tienen los oficialismos en las de mitad de mandato, por 2 razones. Primero, porque todos los presidentes siempre buscaron plebiscitar su gestión. Algunos tuvieron 2 de esos plebiscitos, ¿no? Alfonsín y Menem, hasta la reforma constitucional del 94, exactamente, que solo te deja una intermedia. De hecho, entre los 2, Alfonsín tuvo un buen primer plebiscito y un segundo plebiscito más cascoteado, que llegó el radicalismo y aceleró un poco el proceso electoral para el 89. Menem, como estamos viendo en el gráfico, tuvo un plebiscitos que hicieron aumentar un poco la capacidad, la incidencia de Menem en el sistema político, sobre todo el apoyo popular, y preparó el camino no solo para la reforma constitucional, sino también para la reelección presidencial, ¿no? La primera. Entonces, todos buscan llegar a esos valores, incluso también a los valores del 2017 que logra Cambiemos, con un peronismo más dividido que el que estamos teniendo hoy en día, pero todos buscan llegar a ese 40% de los votos. Y acá esto es algo que conversamos bastante con mi amigo Pablo Salinas, respecto de 3 formas de ver o de medir las elecciones de mitad de mandato y que van a estar presentes el próximo domingo y el lunes, martes y miércoles posterior. La primera es esa, votos nacionales agregados que te dan una foto. Si tenés más o menos, porque a Milei hay que compararlo con la historia, no versus las encuestas que tuvo en todos estos casi 2 años de gobierno. Si lo comparás con la historia, bueno, estuvo más cerca o más lejos del 40%. Si está más cerca del 40%, va a ser una elección intermedia exitosa para el gobierno de La Libertad Avanza y le va a dejar el camino mucho más allanado para las reformas que quiere impulsar, las 3 principales, laboral, previsional e impositiva, y preparará un camino más amable para buscar una reelección posible, porque ese 40% de los votos te deja alrededor de 60 bancas en diputados nacionales. Y como pone en juego, tiene 37 propias puras, yo la contabilidad la hice sobre las propias puras, tiene 37 propias puras, pone en juego 8, eso le deja 29, y si gana 60, llegaría a 89 propias. Tiene el tercio, 89 héroes propios violetas tendría, dependiendo de cómo se armen los bloques. Ahí viene la segunda forma de contar cómo te va en la intermedia, que es comparar versus la legislativa inmediata anterior. Y esa va a ser una buena noticia para el gobierno nacional, porque es un gobierno que arranca mucho más minoritario que todos los anteriores, no llega al tercio propio, necesita de aliados, con lo cual inevitablemente va a ganar bancas en ambas cámaras respecto de la distribución legislativa 2023. Entonces, primera foto puede ser una buena noticia, segunda foto puede ser una buena noticia. La tercera foto creo que es la que importa, que es cómo quedan los bloques. Si llega o no a la mayoría en Cámara de Diputados y en el Senado, ahí no es posible, es difícil que llegue a esa mayoría propia, necesita sacar 50% más de los votos, los números no presagian esos valores, y va a necesitar de acuerdos para llegar al 50% de ambas cámaras, que ya presidentes anteriores no han logrado sostenerlos todos, ¿no? Incluso con esos valores que vimos, a los presidentes les ha costado sostener mayorías propias en ambas cámaras del Congreso, y eso creo que va a ser el número real que vamos a tener que considerar para pensar los 2 años que viene de Javier Milei como presidente.
Acá quiero poner el foco, por un lado, en el 40% que mencionás, que es un número que tal vez el gobierno daba por sentado en algún momento del año y que con el paso de los meses, con la caída en el índice de confianza en el gobierno, la aprobación también con una tendencia a la baja, parece cada vez más difícil. Pero por otro lado, vos hablabas de 2017, en ese momento Cambiemos consiguió un 42%. Bueno, en este momento, ya que nombré este índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, lo que marca es que está un 30% por abajo del mismo momento con el gobierno de Macri, pero un 20% arriba del gobierno de Alberto. ¿Cuál es la diferencia con estas últimas gestiones y en cómo está llegando a las elecciones? Bueno, es interesante porque el índice de confianza del gobierno suele funcionar a veces como predictor del resultado electoral. Porque además es un índice que agrupa a 5 indicadores distintos, ¿no? Entonces evalúa gestión, preocupación por los problemas, eficiencia. Entonces es un número interesante para ver cómo están los gobiernos en su relación con la sociedad. Coincido en que está entre medio de los dos. O sea, no está ni a nivel Macri, que Mauricio Macri llegó muy bien a la elección de mitad de mandato, y llegó muy bien, también hay que decirlo, con un peronismo más dividido que el que está hoy. Había en varias provincias listas que confrontaban con los oficialismos peronistas provinciales y había una disputa por el liderazgo y sobre todo por la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y eso le dejó un buen escenario electoral a Cambiemos, que fue unido en todo el país, con distintos nombres, pero unido, y le deja ese 40%, le deja el 42% de los votos a nivel nacional y logra llegar al 42% en la Cámara de Diputados y al tercio en el Senado. Y eso le prepara el terreno para avanzar con las reformas, que 2 meses después es donde empieza el proceso de caída. Entonces, con esto que quiero decir, es un buen parámetro compararlo con 2017 y con Cambiemos, porque ambos Cambiemos fue un gobierno identificado con el no peronismo o en términos programáticos se ubicaba en el polo no peronista. La Libertad Avanza claramente también lo hace. Y ese 42% le dejó bloque legislativo para avanzar con las reformas, pero que después, a los pocos meses, ese capital político se dilapidó. Entonces, el gobierno nacional actualmente quiere tratar de llegar a esos números, le va a costar llegar a esos números, yo veo poco probable que llegue a esos números, pero tiene que estar mirándose en ese espejo, sobre todo en cómo va a querer empujar las reformas que se vienen. Si las va a querer hacer con acuerdos políticos amplios, para consolidarlo y sostenerse, o si lo va a seguir haciendo con el estilo de liderazgo presidencial que tiene actualmente. Y respecto a la comparación con Alberto Fernández, es cierto que en el índice de confianza de gobierno está un poco más arriba Javier Milei. Nosotros lo que estuvimos viendo en el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, tenemos construida toda la serie temporal de aprobación presidencial de distintos estudios de opinión pública que se presentan, ¿no? Entonces, cuando preguntás por cómo es la aprobación presidencial o la gestión presidencial o la gestión del presidente, tomamos esa pregunta, construimos una serie temporal de distintos estudios. Y lo que vemos es que Alberto Fernández arrancó mucho más arriba, bueno, empezamos a construir en pandemia, entonces tenemos ahí niveles entre el 70 y el 80% de aprobación, que después se estabilizan en torno al 50% al final del primer año, y que cuando llega la elección de mitad de mandato se ubica en el rango de 40 a 50. Y Javier Milei está en el mismo momento. No arrancó tan arriba como Alberto Fernández, empezó arriba de 50, pero ya hace varios meses que está debajo del 50%. Ahí aparece bastante emparentado Alberto Fernández a Javier Milei. Alberto Fernández también estuvo cerca de ese 40% de los votos, con lo cual pueden ser valores en torno a los cuales se va a mover la Libertad Avanza el domingo que viene, pero sigue siendo una total incógnita qué número final puede llegar a sacar. Bueno, además ha trazado diferentes estrategias electorales en cada una de las provincias, ¿no? Hay un mapa que muestra cómo tiene en lugares que ha hecho acuerdos con los gobiernos locales, que es donde tiene mayores chances de ganar, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, y otros donde se presenta sin alianzas, así que bueno, es un escenario, en algunos lados hace alianza con el PRO, como en la provincia de Buenos Aires, en otros no. Jugó a la política. Claro. Y la estrategia creo que fue productiva, dado que donde fue a buscar esos acuerdos es justamente donde se juegan las bancas para el Senado, ¿no? Que es una Cámara que le prestó mucha atención a Libertad Avanza. Entonces, de las 8 provincias que eligen senadores, son 24 senadores, ganando en las 8 se llevaría 16. Hoy creo que los números muestran que tiene asegurada de esas 16 entre 12 y 14, dependiendo qué pase en Chaco, por ejemplo. Pero
En Entre Ríos pica en punta, en Salta pica en punta, en Neuquén, en Río Negro y en Tierra del Fuego pica en punta, Ciudad de Buenos Aires también. Santiago del Estero tiene menos chances y bueno, Chaco está peleada, entonces puede sacar entre 14 y 12 seguras y después el resto serían las bancas por la minoría, lo cual sería un conjunto de bancas para el Senado, si saca más de 12, superiores a las que sacó Cambiemos en 2017. El Senado le puede dar una buena noticia en este sentido, puede mostrar, bueno, acá crecimos, eso es producto de la estrategia electoral. Ahora, si vas a ver, como bien decías recién Boni, como la estrategia fue diversificada, hay distritos en donde se presentó solo, en otros lugares con el PRO, hay lugares donde fue a confrontar fuertemente con los gobernadores con los que estableció acuerdos en el primer año, y esos distritos pueden ser los que le den dolores de cabeza para la Cámara de Diputados. Entonces, lo que rindió frutos para una de las cámaras, o para la batalla electoral de una de las cámaras, por ahí no le rindió tanto para la otra. Lo que sí es importante y hay que destacar es que la Libertad Avanza es el único sello que va a estar en las 24 provincias. Y esto lo que va a generar, bueno, ya en los últimos días estuvo provocando, ¿no?, algún reclamo a la justicia electoral por parte de Fuerza Patria para que finalmente lo que se decidió, el recuento nacional no esté. Lo que va a haber son distintos recuentos provinciales porque en verdad son 24 elecciones provinciales. Estamos acostumbrados a ver un recuento nacional porque justamente, como decía Juan, es una elección que plebiscita, de cierto modo, al gobierno. Pero en este caso no lo vamos a ver tan fácilmente, no lo vamos a ver directamente en los números oficiales. Sí, nunca hubo un escrutinio provisorio de elecciones legislativas intermedias que muestre un agregado nacional. Ese fue un pedido excepcional que hizo el gobierno nacional para esta elección, pero anteriormente, siempre que el proveedor del escrutinio provisorio fue el mismo, nunca se mostró ese dato. Después los medios lo construyen, los analistas los construyen, e incluso los propios dirigentes, los espacios políticos van haciendo su sumatoria y difunden los mensajes y la forma de ver que tiene cada espacio político, que después se va discutiendo en los medios de un lado, medios del otro. Y tiene lógica que sea así, porque tiene un fundamento jurídico. Esta elección no vas a tener elecciones o partidos nacionales, que solo presentan candidaturas presidenciales y para los parlamentarios nacionales del Mercosur. No hay distrito único. Exactamente, no hay distrito único. Entonces tenés partidos distritales y alianzas distritales que son 24. Entonces, jurídicamente vos tenés una elección construida de esa manera. Es esperable que el escrutinio provisorio sea así y después cada espacio político o cada medio puede hacer su sumatoria. Pero coincido en que vamos a tener 24 elecciones para diputados y 8 para senadores. ¿Va a haber una lectura electoral nacional agregada, forzada? Sí, por el actual contexto. Y sobre todo porque es un presidente que buscó plebiscitar mucho su elección, su primera elección de mitad de mandato, como hicieron todos los presidentes de la historia argentina, pero al mismo tiempo porque lo necesita en virtud del rumbo económico que está tomando el actual plan de gobierno. Entonces tiene que mostrar hacia adentro, hacia el ecosistema político y hacia el círculo rojo, que es una fuerza política victoriosa a nivel nacional, pero también lo tiene que mostrar hacia afuera. Claro, además tiene que enfrentar para la sumatoria nacional, bueno, una situación diferente en los grandes distritos. En la provincia de Buenos Aires creo que el gobierno aspira a recortar la diferencia por la que perdió en las elecciones provinciales. En Santa Fe se habla de un escenario de tercios. En Córdoba no hay tercios, pero hay una competencia directa con Schiaretti, y en el cuarto distrito más grande del país, que es la ciudad de Buenos Aires, ahí sí tiene preeminencia el oficialismo, pero en los otros distritos grandes no estaría llegando a esa cifra superior a un tercio, ¿no? Entonces eso complica la sumatoria nacional. Pero quería hacerte una pregunta de análisis, porque bueno, acá lo importante es lo que ocurra después de las elecciones, salvo que el resultado sea muy diferente a lo que se está en líneas generales esperando. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? Y da la sensación que el gobierno todavía sigue, incluso en una entrevista que hizo el presidente muy reciente, sigue con una estrategia defensiva. Bueno, quiero juntar el número de diputados que me permita, si tengo que vetar una ley, sostener ese veto. En lugar de pensar, bueno, vamos a construir mayorías parlamentarias e impulsar una agenda que no me lleven a la necesidad de tener que votar una ley. Hay una actitud todavía, creo, una estrategia muy defensiva por parte del gobierno. Sí, y eso se ha notado en los últimos meses. Y es un cambio respecto al primer semestre. El primer semestre creo que había un discurso de se pinta el país de violeta, y los números lo mostraban así.
El gobierno nacional arrancó el año arriba de los 40 puntos de intención de voto, considerando un acuerdo con el PRO, con esta ventaja de 10 sobre un peronismo unido. Llega a la elección de mitad de mandato una elección empatada, perdiendo razón de un punto porcentual de intención de voto desde enero hasta octubre. Perdió 10 puntos, un punto por mes, son 10 meses. En este contexto es donde hace un mes y medio, 2 meses, Coincido empieza a tener una estrategia más defensiva. Respecto a los escenarios que se abren a partir de domingo a la noche, el lunes y los días siguientes, creo que la clave va a pasar justamente por los distritos que recién mencionabas. Me parece que la elección se define en Córdoba y Santa Fe. ¿Por qué menciono esto? En Provincia de Buenos Aires los números muestran que se ha recortado la ventaja de la elección bonaerense a la mitad. Ha recuperado terreno la Libertad Avanza, ha logrado que el votante no peronista que optó por opciones seccionales o locales en la elección bonaerense vaya a buscar la opción electoral más competitiva para enfrentar al peronismo. Y ahí es donde, a pesar de lo sucedido con José Luis Espert, los escándalos y toda la discusión pública que hubo, la ventaja se ha achicado, pero el peronismo sigue teniendo chances de ganar, ubicándose por encima del 40% para la elección de diputados nacionales. Eso va a dejar también una distribución de bancas más equitativa entre ambos espacios políticos, porque la fórmula DONT, que reparte bancas de forma proporcional, le da un premio al ganador si saca ventaja respecto al segundo. Entonces, si vos sacás más de 10 puntos de ventaja, te llevas alguna que otra banca de más, y eso haría crecer en bancas al peronismo y perder en bancas a Libertad Avanza. Elección más chica empareja mucho más la distribución después del peso real en la Cámara de Diputados. Y renueva 35 diputados además. Y renueva 35, la provincia que más aporta a la Cámara de Diputados y la más subrepresentada también. ¿Por qué define Córdoba y Santa Fe? Porque Córdoba y Santa Fe son escenarios completamente abiertos. Yo no veo del todo claro el escenario de tercios en Santa Fe. Y en Córdoba pasa algo parecido. Porque tenemos candidatos que solos tienen menos intención de votos que las candidaturas del peronismo de los oficialismos provinciales en algunos distritos. Y cuando asociás esa candidatura a los espacios políticos y al liderazgo presidencial, se acercan a 40% de intención de voto. Y hablo que le pasa tanto eso a la lista de la Libertad Avanza en Santa Fe con Pellegrini, como a la lista de la Libertad Avanza en Córdoba con Roca. Eso ubicaría al gobierno, a la oferta del gobierno nacional, por encima del peronismo y por encima de la oferta de Provincias Unidas, liderada por Gisela Scaglia en Santa Fe. Lo que pasa en Santa Fe, sobre todo, es que hay demasiada simbiosis entre el electorado de la Libertad Avanza y el electorado de Provincias Unidas. Entonces, si vos tenés una discusión nacional, de política nacional, de modelo económico nacional, e incluso un escenario de peronismo competitivo, supongamos que el peronismo saque en esta elección a nivel nacional agregado 37, 36 puntos, tal vez 38. Serían los mismos valores que Sergio Massa en 2023, una elección presidencial. Mostraría un peronismo competitivo que estaría bien plantado, con mayor unidad para 2027. Eso genera en el electorado que prefiere que no vuelva a gobernar el peronismo y que está identificado con Provincias Unidas y al mismo tiempo con la Libertad Avanza en Santa Fe, que opte de vuelta por la opción electoral estratégica más competitiva. Eso rompe el escenario de tercios, pero de vuelta, bien puede pasar el domingo que esta ventaja que les estoy mencionando, en donde el candidato de Santa Fe saca 40 puntos, el peronismo estaría en torno a 30 y 20 para la lista de Provincias Unidas, liderada por Gisela Scaglia, pueda emparejarse un escenario de tercios y eso podría dejar al peronismo ganando en Santa Fe. Un escenario de tercios sería buena noticia para el peronismo y una situación de empate para el gobierno provincial. El otro escenario es una victoria clara para Libertad Avanza. Si pasa lo mismo en Córdoba, 40-40, un buen resultado en Salta que tiene chance de quedarse con las 2 bancas de senadores, eso lo ubicaría en torno a 35 puntos nacionales y por ahí un poquitito por encima. Sí, en Córdoba tiene más la particularidad de la candidatura de Natalia de la Sota, que le resta votos, a Schiaretti, y que además plantea una figura para el futuro, porque bueno, el peronismo podría ser, a través de la figura de la Sota, hincapié en la provincia de Córdoba, que no le ha sido muy favorable en los últimos tiempos, ¿no? Córdoba es una provincia particular, porque ahí también está la candidatura de Juan Schiaretti, triple ex gobernador de Córdoba, una figura que también, como vos decías, venía picando en punta, ahora hay un poco más de incertidumbre ya en los últimos días, pero lidera claramente la Alianza de Provincias Unidas, que se presenta en varias provincias, particularmente tiene
hace foco en los 6 distritos donde se aliaron los gobernadores, pero presenta listas en otros también, y ahí podría ser, lo que venimos hablando es, bueno, no es lo mismo que gane Schiaretti no va a pasar en Córdoba, pero que gane el peronismo en otra provincia, pero pierde Milei una elección en un distrito claramente antiperonista. Sí, exactamente. Si no se da este escenario, ¿no?, donde Roca logra capitalizar la marca La Libertad Avanza y se asocia a la figura de Milei, el que tiene más chance de ganar la elección es Juan Schiaretti. Yo no veo hoy a Schiaretti muy por encima de los 30 puntos, puede ser que esté cerca, va a depender de cuánto votante del oficialismo provincial confíe en Natalia de la Sota. Eso está dividiendo el voto del oficialismo provincial y ese escenario le genera mejores condiciones a La Libertad Avanza. Entonces vos sacás 40 puntos en Córdoba, 40 puntos cerca de 40 puntos en Santa Fe, y ahí tenés un escenario, sobre todo en la franja central, y además pensemos que si se pinta Córdoba y Santa Fe de violeta, sumado a Entre Ríos que tiene chance de ganar y a Mendoza, volvés a tener un país partido en dos con una franja en el medio de concentración del voto no peronista que se estaría inclinando a La Libertad Avanza. Y respecto de Schiaretti, un escenario de Schiaretti por debajo de 30 puntos y perdiendo la elección no lo dejaría en una situación de liderazgo sobre Provincias Unidas. Cambiaría un poco el escenario para un espacio político que hay que ver también cómo sigue de acá en adelante. Si se forma un interbloque, si no se forma un interbloque, los legisladores que entren, a dónde van a ir a abonar, con quiénes se van a identificar, porque es un espacio que es bastante más horizontal y una mesa mucho más redonda que anteriormente. Y sumo también, Schiaretti fue el último candidato presidencial de lo que intentó ser una ancha avenida del medio. Y hoy en día el dato agregado nacional lo ubica a Provincias Unidas en los mismos valores que sacó Schiaretti en la elección 2023. Aporto que ellos están esperando a nivel nacional entre un 10 y un 15% y ganar en todas las provincias que gobiernan. Lo que tienen en duda de nuevo, como veníamos hablando, es Santa Fe y Córdoba, porque son un electorado tradicionalmente antikirchnerista y por el caudal de votos también. Exacto, y si en Santa Fe y en Córdoba perdés la elección, queda mucho más lejos de entre 10 y 15, y si eso le sumás que Nacho Torres también le está costando romper un poco el liderazgo de las encuestas del peronismo y La Libertad Avanza, hoy en Chubut aparentaría ocurrir que el peronismo gana la elección, segundo sale Libertad Avanza, tercero sale Nacho Torres, eso solo dejaría a Valdés como victorioso. Después hay que ver qué pasa con Vidal, que podría ser la otra buena noticia para Provincias Unidas. Pero si de 6 gobernadores hay 2 que ganan, bueno, me estoy olvidando de Sadir en Jujuy, Sadir en Jujuy estaría más firme. Si vos tenés de 6 gobernadores 3 que ganan y 3 que pierden, y son justamente los 3 más mediáticos, con liderazgo, con ansias también de renovación y en un momento salir a jugar el juego nacional, eso ya deja otras condiciones de negociación para lo que empieza a ocurrir a partir del 27 de octubre. Para terminar, Facundo, ¿crees que, bueno, acá tenemos un modelo de boleta? ¿La muestro? Modelo de boleta. ¿Crees Esta es la de la ciudad de Buenos Aires. Claro. A mí me toca en Provincia de Buenos Aires, así ¿Crees que que la conozco? ¿Va a tener alguna influencia en el comportamiento electoral esto? ¿O simplemente puede, digamos, si puede aumentar el voto impugnado o no va a tener mayor consecuencia? Porque bueno, ya varias provincias tienen un sistema parecido, ¿no? Sí. Es un interrogante. Primero porque bueno, no tiene el casillero de lista completa. Entonces hay que marcar 2 crucecitas. Hubo mucha campaña en todos los espacios políticos por marcar las 2 crucecitas, incluso La Libertad Avanza. Podemos esperar un aumento de voto en blanco, sobre todo para categoría de diputados, que es la que está abajo, y posibles confusiones con la elección de senadores, donde también puede ocurrir que votes 2 casilleros uno al lado del otro, y eso es anular el voto para senadores y dejarlo en blanco para diputados. Entonces posiblemente genere algún cambio. Creo que la única provincia que está acomodada a este instrumento de votación es Mendoza, el resto del país no. Hay que darle paciencia para que se acomode la sociedad. Muy bien, Facundo Cruz, muchas gracias. A usted por la invitación. Ahora hacemos el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado y así se siente hoy.
colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con José Chaue, que es estratega jefe de Consultatio. Bueno, José, ¿cómo vemos a los activos argentinos en esta etapa preelectoral? Anuncios de cambio la semana que viene, luego de las elecciones, en función del resultado, ya lo anunció el presidente. Llegan, esta elección que por lo menos en los papeles era una elección no muy relevante, digamos, es una elección legislativa, que define en todo caso plebiscita el apoyo, pero no el rumbo, terminó convirtiéndose en otra cosa y hoy, bueno, naturalmente, además en la semana previa, todos pensando en, bueno, cuál va a ser el resultado e increíblemente pendientes. Ese vértigo que uno ve en las encuestas, en el interés, en la atención, creo que en el precio de los activos financieros está exacerbadamente reflejado, ¿no? Lo vemos en el tipo de cambio, que bueno, ahí cerrando hoy estaba el contado con liqui arriba de 1.600 pesos, lo vemos en los bonos, bueno, hoy cayendo pero rindiendo holgadamente 18% en el tramo corto, y en los bonos en pesos aún más, ¿no? Estoy pensando concretamente en la curva SER, que rinde también arriba de 20%, ¿no? Así que te diría que ahí, si hay un evento incierto por delante, ahí yo lo veo bastante bien reflejado. Nadie tuvo miedo de quedarse corto ahí. Es incierto y en estos escenarios que se pueden plantear el lunes. Lo que se está esperando es, hablábamos recién, un 35%, 37%. Ahora, ¿qué pasaría si finalmente no es el resultado? Si hay un gran triunfo de la Libertad Avanza, una derrota de la Libertad Avanza, ¿qué podría pasar? ¿Eso movería más el mercado? Sí, uno puede pensar, creo que el punto clave es en dónde poner la atención. Uno la puede poner el domingo a la noche, que es un poco donde está orientada tu pregunta, dependiendo del resultado, ¿no? Que por supuesto tiene mucha influencia. O la puede poner el lunes a la mañana, que es, bueno, cómo sigue todo a partir de ahí una vez que están repartidas las cartas electorales. Yo creo que lo segundo es mucho más importante que lo primero. Concretamente, el lunes no sé cuál va a ser el resultado. Además, creo que si uno se guía por encuestas, lo sabe menos todavía. Las encuestas no han sido muy buenas anticipando eso. Pero lo que sí sabemos es que vamos a tener un resultado o un lunes a la mañana con un Congreso que a partir del 10 de diciembre va a seguir fragmentado, con la necesidad de resolver algunos problemas de agenda, como, bueno, agendas estructurales y otras agendas económicas que están pendientes y que van a requerir de consensos. O sea, nadie va a tener mayoría simple ahí como para poder imponer una agenda. Y eso, creo que esa inquietud le cabe mucho más al oficialismo, que ha tenido muchísimas dificultades en avanzar por esa línea, que al resto. El oficialismo desarrolló una campaña bastante agresiva, en donde no tendió demasiados puentes ni con sus aliados durante el año pasado, mucho menos con otros, ¿no? que directamente están enfrente. Así que creo que si le va muy bien, esa necesidad para el oficialismo va a estar un poco moderada. Si no le va muy bien,
la duda es, bueno, ¿cómo se va a adaptar a ese nuevo escenario de tener que negociar con una debilidad ya certificada en las urnas, ¿no? Que hoy por lo menos es percibida? Ahora, José, lo que vos estás planteando es el escenario a partir del 10 de diciembre, que dependerá en cómo quede la composición del Congreso, pero hasta el 10 de diciembre hay una trayectoria. Además, bueno, habrá que hacer un proceso de negociación para ver cómo se avanza con la reforma laboral, con la reforma impositiva, pero en el corto plazo, inmediato, ¿cómo crees vos que va a responder el gobierno? Digamos, ¿vamos a mantener el esquema cambiario que tenemos hasta ahora? ¿Va a haber cambios? ¿Cómo va a jugar este apoyo del Tesoro de Estados Unidos? El tema de la recompra de deuda. Sí. Eso son temas que quizás haya que resolver antes de que vos puedas avanzar con una reforma laboral en el Congreso, ¿no? Sin duda, y está buenísima tu pregunta, porque fíjate que todos los temas que enumeraste, ninguno requiere de consenso. O sea, ¿qué hace con el régimen cambiario o con el tipo de cambio en general? Bueno, es una decisión del Banco Central o del Ministerio de Economía, es muy parecido esas dos cosas. Sí. Pero digo, no es que necesite una ley del Congreso ni de nada, y creo que es algo que requiere de una decisión pronta. Hoy el esquema de bandas, bueno, el tipo de cambio, cuando lo vimos por última vez, estaba creo que cotizando un peso por debajo del techo de la banda. Parece que el mercado de alguna manera ya resolvió, o digamos, en lo que uno ve, no le tiene confianza o credibilidad al esquema de bandas. Hay algo que debe venir después, que no sabemos muy bien qué es, pero esto claramente creo que llegó a su límite. Y después, en términos políticos, me parece que el presidente incluso ya lo insinuó, se viene un recambio de gabinete, digamos, que debería oxigenar un poco la agenda del gobierno, que uno la ve un poco fatigada, ¿no? Sí, pero no abarcaría los cambios el área de economía. No, yo por lo menos no espero eso. Ahora, vos estás diciendo, José, que el mercado, bueno, supone que el esquema de bandas no subsistirá a las elecciones, o se adecuará, o las bandas tendrán otros techos y otros pisos. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos, que es un actor principal hoy en la economía argentina, bueno, dijo que el sistema de bandas es correcto, que está bien, está interviniendo dentro de esas bandas. Sí. Bueno, dos cosas. Creo que dijo eso y no dijo que el sistema de bandas incluya estas bandas, claro, ¿no? Las bandas se pueden actualizar. Pero, y segundo, digamos, en los hechos un poco significarían, no es una devaluación estrictamente, porque el tipo de cambio hoy está dentro de la banda, pero digamos, creo que la economía está diciendo de muchísimas maneras que necesitamos tener un tipo de cambio más alto, digamos, que para poder sostener, independientemente de la incertidumbre electoral, que por supuesto jugó un rol especialmente a partir del 7 de septiembre, hasta el 7 de septiembre teníamos una presión cambiaria, tasas exacerbadamente altas, y para mí eso es una señal de que el tipo de cambio ese no era un tipo de cambio de equilibrio. Hoy estamos bastante más lejos de eso, o más arriba. Uno puede plantearse si hace falta una corrección cambiaria mucho más alta. Yo creo que no. O sea, me parece que no estamos lejos de eso, y cuando uno mira los precios de mercado, por ejemplo, la deuda dólar link, que si estuviésemos en un esquema anticipando una devaluación del tipo de cambio oficial respecto del contado con liqui, la brecha que tenemos, si fuese la expectativa muy alta, deberíamos ver rendimientos negativos, y sin embargo no los vemos. Para mí eso es una señal de que el tipo de cambio se depreció. Esto para mí es muy saludable, o sea, permite tener tasas de interés más bajas, ser un poco más competitivos, reactivar un poco la economía. Hay que descomprimirle el cepo que tiene a partir de... cepo no, el corset que tiene a partir de estas bandas, de manera tal de que dejemos de estar viendo qué pasa cuando toque esa banda, que evidentemente ya está ahí. Y creo que este es un momento además inmejorable para flotar. O sea, probablemente el mejor momento para flotar en muchísimos años para la economía argentina. Si uno mira las condiciones, vas a tener la inyección de fondos del Tesoro norteamericano. La economía está hoy planchada, con lo cual no hay un boom de importaciones. Tenés tasas de interés reales positivas, tenés equilibrio fiscal, tenés prácticamente equilibrio externo o un desequilibrio muy marginal. No veo por qué, digamos, la perspectiva para el año que viene
todos los sectores exportables es positiva. No tenés una sequía, por ejemplo, como la tuvimos en 2018. Entonces, no sé por qué deberíamos tener un tipo de cambio o requerir un tipo de cambio tanto más alto después de que nos depreciamos casi 30% en términos multilaterales desde principio de año. Así que una vez removido ese corset que creo que está molestando en todos lados, hace mucho ruido, creo que ahí la situación debería descomprimirse bastante. ¿Cómo es el tema de la acumulación de reservas, que parece el punto sobre el que hacen foco todos, empezando por el Fondo Monetario? Sí, bueno, vinculado a lo que estábamos diciendo recién, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio de Argentina? Es una pregunta casi imposible de responder, pero hoy tiene una respuesta para mí muy precisa. El tipo de cambio de equilibrio es el que le permite a Argentina acumular reservas internacionales. Si vos, con un tipo de cambio con el actual, tenés que vender, tiene que ser más alto. Y si, no creo que necesite ser muchísimo más alto, pero Argentina necesita poder acumular reservas orgánicamente, no a base de eventos excepcionales como lo fueron. En su momento Bopreal, después el blanqueo, después el acuerdo con el fondo, después ahora el paquete del Tesoro norteamericano, porque inevitablemente uno llena ese vaso y si está roto, digamos, o si pierde, las reservas se terminan yendo. Tenemos que poder acumular reservas o por lo menos dejar de perderlas. Y eso es un tipo de cambio más alto, digamos, es oferta y demanda, no hay mucho misterio ahí. Insisto, el mundo en ese sentido nos está dando una mano extraordinaria, porque lo que estamos viendo es dólar devaluándose en el mundo, tasas de interés relativamente bajas, commodities que, bueno, no sé si la mano es tan grande, porque los commodities... Bueno, para grandes producciones a nivel mundial. Sí, pero ahí hay... El real también nos ayuda. El real nos ayuda, bueno, que es el lado B, digamos, de un dólar que se debilita, pero sí, efectivamente, ahí creo que tenemos mucho a favor. O sea, el escenario internacional sería otro factor más, a tu juicio, de que genera las condiciones para... Llegó el momento de flotar. Que no es tan desafiante flotar, exacto. Creo que es un paso que hace algún tiempito, bueno, de hecho en El Economista, en el diario publicó una nota que se llamaba Tipo de cambio, las mejores promesas son esas que no hay que cumplir, y es esto, ¿no? O sea, no me ato a una regla dada, sino que flote. Para terminar, José, ¿cómo ves la evolución del riesgo país, que también es un punto clave para volver al mercado de deuda voluntario? Yo lo veo muy bien, soy muy optimista respecto de eso. De hecho, creo que en gran medida la suba que tuvimos del riesgo país, yo no creo que, bueno, tiene que ver con un montón de razones, pero las electorales por supuesto que las incluyo, pero hace 2 meses, 3 meses, cuando teníamos las encuestas dándole muy favorable al gobierno, no teníamos la prima de riesgo país en 200 puntos básicos, la teníamos en 700. Y eso yo lo asocio a el cambio de plan que hizo el gobierno después del acuerdo con el fondo y decidió no acumular reservas. Hoy creo que las condiciones están dadas como para un relanzamiento, digamos, y si uno mira la deuda pública, es una deuda que con el tiempo se está volviendo cada vez más rígida. O sea, la proporción de deuda de mercado es cada vez menor, la proporción de deuda oficial o con organismos es cada vez mayor, con lo cual el default se vuelve cada vez más inviable o incluso hasta imposible, digamos, ¿no? Y si eso es percibido en algún momento por el mercado, bueno, el riesgo de eso debería bajar. Hoy me parece que está preciado un escenario extraordinariamente negativo, con lo cual a mí me parecen súper atractivos los bonos en este momento, estos niveles. Muy bien, José Chahue, muchas gracias por estar en el programa. Un placer. Ahora gracias. Hacemos el segundo corte, enseguida volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más.
Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. En este último tramo del Economista TV vamos a conversar con dos economistas, Javier Oxeniuk, que es director ejecutivo del ESG, y con Lucio Garay Méndez, que es economista jefe de EcoGo. En primer lugar, les queremos consultar a muy pocos días de las elecciones que ya se están acercando después de un largo año. ¿Cómo están viendo la economía en estos últimos días y qué cambios esperan a partir del lunes? Bueno, la economía nos encuentra en esta etapa preelectoral chata prácticamente, con varios meses cuasi recesivos. Más allá que la recesión tiene una definición técnica, la verdad que estamos todo un año con la economía planchada. Y con todo este evento electoral y de pasos en falso del gobierno, nos encontramos con una volatilidad extrema en los mercados financieros, mercado de dólar, mercado de bonos y demás. Y en esa situación nos encontramos claramente dentro de las mayores incertidumbres está el resultado electoral, pero desde mi punto de vista no interesa tanto, me parece que el resultado en sí mismo, la configuración de las cámaras, ya se sabe que el gobierno no va a tener mayorías, ya se sabe que a lo mejor en diputados va a tener un tercio eventualmente para defender algunos vetos, pero acá lo interesante es ver tampoco lo del día lunes, sino la construcción política que se va a dar con las siguientes semanas. Ahí hay un signo de interrogante, cómo va a ser la lectura del gobierno frente a cualquiera sea el resultado electoral, cómo va a ser la reacción de todo el arco político, si va a haber un ámbito más de colaboración respecto de lo que la Argentina necesita. Y me parece que en la medida que no se dilucide bien esas incertidumbres desde la cuestión política, después puedo hacer un paréntesis respecto de la cuestión cambiaria, que ahí también hay un hito importante de incertidumbre, me da la sensación de que hasta que no se resuelva esa incertidumbre, la economía va a seguir medio en el limbo como está hasta este momento. Coincido con Javier, a partir de cómo se reconfigure la política a partir del lunes, ya con la conformación de ambas cámaras ya definidas por los próximos 2 años, hay que ver, bueno, una de las cuestiones sobre las que más dudas había, yo creo ya hace bastante tiempo, es, bueno, el esquema cambiario que yo creo que desde abril del año pasado ya tiene cuestionamientos, ¿no? En el momento que el gobierno decide prolongar el crawling al 2%, después es salvado por el blanqueo en septiembre del año pasado, a principio de año con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora o en último momento con los anuncios con el Tesoro Americano. Bueno, estamos viendo que la demanda de dólares en esta previa electoral está a tope, el gobierno dando cobertura en múltiples mercados, en el mercado de futuros, con Dollar Link, y en ese sentido me parece que a partir del lunes algo va a tener que cambiar porque ya pareciera que no tiene muchas más cartas de las cuales tocar. El Banco Central dejó de acumular reservas hace gran tiempo y eso es hoy lo que el mercado más está esperando del gobierno de cara a los próximos 2 años, donde en principio en 2026 una cifra que me parece clave es que tenés vencimientos en dólares con el mercado y con organismos internacionales por 19.000 millones de dólares. Ahora, hablaban de la presión sobre el dólar. ¿Cuánto tiene que ver con la previa electoral? Es tradicional que la gente dolariza sus carteras antes de los procesos electorales. ¿Y cuánto tiene que ver con cierta certeza de que a partir de la semana que viene o la siguiente
hay que ir a un esquema cambiario diferente porque con este nivel de tipo de cambio la Argentina no acumula reservas, que es la gran demanda que recibe desde el exterior, ¿no? Bueno, un poco lo discutían en el bloque anterior, ¿no? ¿Qué es el tipo de cambio que equilibra el flujo de entradas y salidas? Nadie lo sabe. La verdad es esa, nadie lo sabe. Da la sensación de que la cuestión electoral le pone un poco de un adicional de incertidumbre que por motivos de protección la gente sale y robustece toda la demanda de dólares. Da la sensación también de que aún en ese contexto las importaciones venían subiendo mucho y el último mes subió mucho, incluso con esta economía planchada, como comenté, lo cual todo indica que si quisiéramos realmente apuntar a un escenario de crecimiento más normal, realmente el tipo de cambio debería estar en un nivel más alto de manera de poder equilibrar que las exportaciones permitan por lo menos el pago de esas importaciones y el turismo, ¿no? Que este año, así como el año pasado tuvimos un año superavitario, este año realmente eso no se dio. Realmente no se necesita un tipo de cambio para todos los dólares de pago de deuda, para las importaciones, para el turismo. Uno tiene que apuntar a que las condiciones para poder, de nuevo, enfrentar a los mercados externos estén dadas esas condiciones para por lo menos algunos refinanciamientos alcanzarlos. Da la sensación de que hoy por hoy este tipo de cambio, que hoy coqueteó mucho con el techo de la banda, es insuficiente para los objetivos de tener estos dólares para el pago de importaciones y turismo. Así que es muy probable que, por más que hoy distintos funcionarios de acá y ahora los de Estados Unidos digan que las bandas están para quedarse, lo cierto es que nadie preanuncia un fin de un régimen cambiario. Y da la sensación que, bueno, con el transcurrir de la semana, eso tampoco se va a dar en la primera semana ni en el primer mes, pero eventualmente, a medida que pase el tiempo de acá a fin de año, a lo mejor algún anuncio respecto de un nuevo régimen cambiario puede ser que tengamos. En enero estuviste cerca de tener un reacceso a los mercados, o por lo menos fue donde más cerca estuviste, ¿no? El riesgo país tocó mínimos en 600 y a partir de ahí el Banco Central tuvo que empezar a vender dólares. Desde ese momento las cosas empeoraron. Como bien decía Javier, el último dato que se conoció del ICA, bueno, las importaciones crecieron un 20% interanual, por lo cual estamos en niveles de importaciones muy altos que hay que enfrentar de alguna manera, ¿no? Tenés ciertas otras fundamentos macro que te ayudan en este momento. El resultado fiscal sigue siendo bueno si uno no cuenta los intereses no registrados por la forma en que la deuda capitaliza sus intereses. Ahora bien, de momento, el lunes en adelante seguramente se tenga que revisar este esquema cambiario porque el gobierno está llegando medio con la lengua afuera, ¿no? Eso me parece que es importante destacar. Te consulto, Lucio. Bueno, Javier decía, la economía llega planchada. Bueno, algunos analistas dicen al costo, ¿no? La inflación, el tipo de cambio, pero con el costo de la actividad económica. También en estos días se va a conocer el nivel, sí, el nuevo informe, pero ¿qué se viene para estos meses posteriores? Ya no te digo qué va a pasar el domingo 26, el lunes 27, sino un poco más a largo plazo, ya para fin de año, si esto se puede recuperar. Bueno, julio fue un mes malo, agosto y septiembre, en estos días deberían salir los datos, esperamos que venga mejor. El principal traccionador de la economía, el principal driver venía siendo los créditos y con la volatilidad financiera que vos tuviste a partir de julio cuando se empiezan a disparar las tasas, el crédito se desaceleró de una manera que rápidamente la economía reaccionó a la baja y se ubica en esta plancha que bien decía Javier. Cuando uno habla con las empresas y con el resto de la economía, incluso con los bancos, te dicen, bueno, frenamos un poco los créditos, las empresas frenaron la toma de decisiones a la espera de ver, bueno, cómo se reconfigura todo el escenario cambiario luego de las elecciones, cómo se reconfigura la política. Y bueno, para los próximos meses hay que ver primero, bueno, cómo reaccionan los mercados y en ese sentido cómo reacciona el gobierno. Creo que ahí va a ser fundamental cómo juegan ambos actores, que se defina bien cuál va a ser la asistencia financiera de los Estados Unidos y estos 20.000 millones de dólares que llegan por el swap y esos 20.000 millones de dólares adicionales que llegarían a través de empresas y fondos soberanos. Y de esa manera, dependiendo qué suceda con eso, podemos llegar a tener un cuarto trimestre, pero esperamos que sea de corrección, ¿no?
que seguramente la economía tenga que corregir de cierto modo el tipo de cambio. Nosotros estamos esperando un tipo de cambio un poco más alto para el cuarto trimestre que pueda permitirle al gobierno tratar de acumular ciertos dólares que necesita ya, porque en enero tenés vencimientos por 3.000 millones, y en ese sentido es que en este último trimestre puedes tener una actividad que caiga un poquito o que se mantenga en estos niveles. Dividiría lo que es una reacción económica de corto plazo, que a lo mejor está sujeta no solamente al resultado electoral, sino también, de nuevo, cómo va a ser la reacción de todo el arco político a esos resultados. Ahí, eventualmente, en un escenario virtuoso, podemos tener una reducción del riesgo país, una reducción de las tasas de interés, eventualmente un acomodamiento del tipo de cambio también permitiría una reducción de las tasas de interés, que si bien se están reduciendo desde la semana pasada a partir de la inyección de liquidez del gobierno con la última licitación, lo cierto es que están en un escalón mucho más arriba de lo que supo tener durante el resto del año. Ahora, Argentina no va a poder iniciar un proceso o reiniciar un proceso de crecimiento sostenido hasta tanto las exportaciones y la inversión crezcan como deberían crecer. Bueno, pero eso requiere otro tipo de cambio nuevamente. Tipo de cambio, y por eso yo también lo pongo en los términos de armado de gobernabilidad, ¿no? Argentina es un país complejo, es una trivialidad lo que estoy diciendo, pero en la medida que Argentina se transforme en un país exportador, más allá de vaca muerta y más allá de cómo sea la cosecha de los precios internacionales del agro, lo cierto es que tiene que iniciar un proceso de mayor exportaciones y de inversiones asociadas a esas exportaciones. En la medida que no consiga eso, el tipo de cambio puede ser útil y seguramente es útil para pisar algunas importaciones, pero hay cosas que va a demorar más tiempo y de hecho, por algo estamos con un estancamiento de hace década y media. O sea, Argentina es un país que tiene década y media de estancamiento de actividad económica. Entonces, en la medida que eso no suceda, la Argentina va a quedar con sus vaivenes y es por eso que estos acuerdos, más allá de la posibilidad de sacar leyes importantes en el Congreso y demás, también debería darle un marco de robustez, sabiendo que la tolerancia social a esta situación medio chata, que se va a lo mejor mantener durante un tiempo, incluso en un escenario bueno, es posible que la actividad económica demore realmente en iniciar este proceso de crecimiento sostenido. Entonces, en ese momento tiene que haber un paraguas de gobernabilidad a prueba de que la especulación política de todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que también es importante ver las reacciones de corto plazo por la posibilidad de que la economía demore en iniciar ese crecimiento. ¿Cómo ven la evolución del riesgo país en los próximos meses? Él habló, bueno, de la situación de 600 puntos que tuvimos hace no tanto tiempo. Bueno, el riesgo país básicamente lo que indica es el riesgo de default de la deuda en dólares. Esencialmente es eso. Y la deuda en dólares tiene un componente fiscal y un componente de acceso, de disponibilidad de dólares para ese pago. En la medida en que estas líneas de financiamiento de Estados Unidos hay un mayor grado de certeza, sabemos que los 20.000 millones del swap van a estar, por más que todavía no esté del todo definido, ya sabemos que hay cierta certeza respecto de eso. Hubo esta semana y la semana pasada anuncios de otros 20.000 millones, un préstamo sindicado, fondos del exterior, pero ahora empezaron algunas dudas respecto, bueno, yo realmente estaría dispuesto, pero si hay una garantía del Tesoro norteamericano a avalar ese tipo de financiamiento. Con lo cual, yo diría que esta es una construcción de reputación que hay que hacerse de a poquito. Creo que estos 20.000 millones de dólares del swap deberían ser suficientes para una reducción del riesgo país, de los niveles que hay ahora, pero saco a colación lo mencionado en el bloque anterior. Después del acuerdo con el Fondo Monetario estaba todo dado para la reducción del riesgo país y de hecho bajó el riesgo país, pero después se amesetó en niveles de 700 puntos que realmente son valores altos de riesgo. O sea, son valores de una economía riesgosa. Entonces, y coincido con el diagnóstico que se dio. ¿Por qué se estancó en los 700? Básicamente porque se percibió de a poco que Argentina era incapaz de generar esos dólares de manera genuina. Esto es, de manera de exportación. Entonces, el riesgo país dependerá de lo que haga el gobierno en términos de conjunto de variables económicas, no en el 26, tampoco en el lunes, sino cómo vaya acomodando esas variables de acá en el futuro, acumulando reservas. Lucio, tu visión sobre el riesgo país en estos meses. El rol de las expectativas me parece que es fundamental de cara a los próximos meses, ¿no? Hay que ver lo que recién decía Javier, cómo se termina de
consolidar el apoyo de Estados Unidos y el resto de las empresas. Y creo que lo otro que es importante es, bueno, ver cómo se coordinan todo el resto del mercado y los actores de la economía, que si hay cierto consenso de que la cosa va mejorando y que el plan económico va a funcionar, entonces eso puede llegar a coordinar una considerable baja del riesgo país en los próximos meses. Eso desde ya hay que ver todas las variables que venimos monitoreando. La inflación, que por suerte en estos últimos meses, por distintos factores, hubo un bajo pass-through en los últimos meses. El tipo de cambio subió 15% en los últimos meses y la inflación mensual apenas se ha movido del 2%. Y en ese sentido me parece que hay que seguir monitoreando que el gobierno pueda mantener la pata fiscal, que era una de las cosas que decía Javier hace un ratito. Este impacto que recién hablábamos en la actividad está afectando los recursos del gobierno. Entonces hay que seguir monitoreando y si eso se consolida junto a la disponibilidad de dólares, puede llegar a tener una baja del riesgo país en los próximos meses. Muy bien, Javier Okseñuk, Lucio Garay Méndez, a los dos muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión.